Bienvenidos una vez más a Star Medica Talks. Soy Rodrigo Sandoval Vivanco, director de ventas de Star Medica Aguascalientes, embajador por esta noche del programa Star Medica Talks, un espacio creado para ofrecerles contenido de salud y bienestar con excelentes especialistas de nuestras torres de consultorios. Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre la cirugía bariátrica, la opción en la actualidad que trata de manera eficaz la obesidad mórbida, una intervención quirúrgica que contribuye de manera importante a resolver comorbilidades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Recuerda que durante los primeros 15 minutos de este en vivo podrás participar por nuestros giveaways. El primer ganador obtendrá un estudio de una química sanguínea por 12 elementos y el segundo y tercer ganador una consulta bariátrica con el médico especialista que hoy nos acompaña. Acércate con nuestros gerentes de venta directa al paciente, al Star Médica de tu preferencia o al que te quede más cercano, para que te puedan hacer una cotización personalizada de la cirugía en la especialidad que necesites con el sello de la casa, el PMG. Precios máximos garantizados en nuestras cirugías. Ahora sí, comenzamos dándole la bienvenida a nuestro médico. Es un médico de casa de acá, Aguascalientes, el doctor Enrique Rentería, médico especialista en cirugía general por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con alta especialidad en cirugía bariátrica endoscópica por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Bariátrica. Cuenta con experiencia en tratamiento de enfermedades del aparato digestivo que requieren cirugía de mínima invasión y tratamiento integral de la obesidad con un equipo multidisciplinario que siempre le acompaña. Bienvenido, doctor Enrique, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, un Muchas, agradecimiento por la invitación para estar platicando de este tema tan interesante con todos ustedes aquí en Star Médica Aguascalientes y a Star Médica a nivel nacional. Excelente, bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo para darse el tiempo para responder y aclarar las dudas más recurrentes que tienen los pacientes sobre este importante tema. Así que abrimos la entrevista con las siguientes preguntas y bueno, pues la primera puede ser que parezca un tanto obvia, pero creo que vale la pena entrar con mucho detalle. Doctor Enrique, ¿qué es la obesidad? Por supuesto, creo que cuando vamos a hablar de un tema que involucra el tratamiento de la obesidad, pues es bueno comenzar con este preámbulo. Y la obesidad se define como el exceso de grasa en el cuerpo que nos puede conducir a tener algún tipo de enfermedad. Y es una enfermedad de tipo crónica y recurrente que se presenta en una gran cantidad de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1976 a la fecha, se ha triplicado el número de personas que la padecen a nivel mundial. Perfecto, muchas gracias, doctor. Esto también parecería un poco obvio, pero ¿cómo saber si tengo obesidad? ¿Cómo saber si sufro de obesidad mórbida? Muy bien, existen varias maneras de saber si tenemos esta enfermedad. La manera más sencilla de saberlo es por medio del índice de masa corporal, el cual nos indica una relación entre el peso y la estatura. Y es muy fácil tenerlo, porque si una persona sabe su peso y su estatura, el peso en kilogramos y la estatura en metros, lo que se hace es tomar el peso y se divide entre la estatura y nuevamente se divide entre la estatura. Es peso por la talla al cuadrado. Esto nos va a dar una cifra y esta cifra es importante para saber en qué grado de sobrepeso, peso normal u obesidad tenemos. Lo normal es tener de 18.5 a 24.9. Se habla de sobrepeso cuando tenemos 25 a 29.9 y arriba de 30 es algún grado de obesidad. De 30 a 34.9 es obesidad clase 1, de 35 a 39.9 es obesidad clase 2 y arriba de 40 es la obesidad mórbida. Sin embargo, nosotros en el consultorio también tenemos una herramienta muy válida, la cual nos ayuda a medir la cantidad de grasa que se tiene en el cuerpo. Aproximadamente una mujer arriba de los 20 años debe tener entre el 12 y el 23% de grasa corporal y un hombre del 12 al 20%. Cuando una mujer mexicana pasa de 33% de grasa y un hombre del 28%, también podemos saber que tenemos obesidad. Excelente, doctor, muchas gracias. ¿Y qué tratamiento existen? ¿Qué tratamiento podemos obtener si sufro de obesidad?
Es una muy buena pregunta, pues existen varios tratamientos, desde los menos invasivos, como lo son la dieta y el ejercicio, que para tener un éxito siempre deben ser llevados con un equipo interdisciplinario. Lo principal es tener un médico bariatra, un cirujano bariatra certificado, una nutrióloga bariatra, una psicóloga bariatra, un endocrinólogo, etcétera, y con esto nos van a ayudar a tener una pauta para mejorar comportamientos. El siguiente nivel de tratamiento es el tratamiento farmacológico. Existen fármacos que nos ayudan ya sea a que no se absorba grasa, a que aumente el metabolismo basal, que se nos quite el apetito, por así decirlo, o que haya mejoras metabólicas que nos ayuden a comer poco, que se metabolice rápido. La siguiente terapia es la terapia endoscópica. El balón intragástrico es un muy buen ejemplo de esto, o algo que está siendo muy reciente y con unos resultados prometedores, es la gastroplastía vertical endoscópica, que es más o menos hacer una manga por endoscopía. Y el tratamiento final, el de más invasión, es la cirugía bariátrica. Evidentemente, todos estos tratamientos tienen la misma finalidad. La finalidad es obviamente hacer que el paciente baje de peso y el éxito se logra cuando un paciente baja de peso y lo mantiene a largo plazo. Y bajo este concepto de éxito, lo que más ha mostrado eficacia es la cirugía bariátrica. Excelente. Justamente que estamos hablando de la cirugía bariátrica, ¿qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es el conjunto de procedimientos que consisten en modificar ya sea el estómago o el estómago y los intestinos, por medio de lo cual hacemos que el paciente tenga una restricción alimenticia y muchas veces una mala absorción de lo mismo. Actualmente todas las cirugías bariátricas se realizan por vía mínimamente invasiva, o sea, por vía laparoscópica. Son cirugías que son muy seguras y usualmente el paciente se opera un día en la mañana y al día siguiente se está yendo a su casa sin ningún problema, caminando con sus medicamentos vía oral. Excelente. ¿Y qué diferencias puede haber entre la cirugía bariátrica y la metabólica? No sé si nos pueda ayudar a entender un poquito mejor esto. Por supuesto, es una excelente pregunta, porque en ambas cirugías, a pesar de que tienen un nombre distinto, ambas tienen la misma fundamento, el mismo fundamento, son el mismo tipo de cirugías. Sin embargo, la cirugía bariátrica es varos que viene de peso y está fundamentalmente hecha para disminuir el peso corporal. En cambio, la cirugía metabólica tiene que tener el paciente cierto grado de obesidad, pero puede ser una obesidad grado 1, una obesidad inicial, siempre y cuando el paciente tenga enfermedades asociadas como diabetes de difícil control. Es decir, un paciente que tiene un índice de masa corporal de 30 a 31 y tiene diabetes, le ponen insulina, tiene metformina, glibenclamida o algunos otros medicamentos, y a pesar de todo esto no tenemos una respuesta adecuada para el control de la diabetes, estos pacientes se pueden operar de cirugía metabólica, que son los mismos tipos de cirugía que la bariátrica, pero la finalidad va a ser que este paciente mejore sus controles glucémicos sin tener que estar dependiendo de tantos medicamentos. Excelente. Ahorita mencionaba sobre algunas diferencias y justamente hacia allá vamos. ¿Cuáles son las diferencias entre el bypass gástrico, la manga gástrica y el mini bypass gástrico? Muy bien. La manga gástrica, el bypass gástrico, son los dos tipos de cirugía que más frecuentemente se realizan a nivel mundial. Y existe una variante del bypass gástrico tradicional, que su nombre completo es bypass gástrico en Y de Roux, que solamente tiene una sola unión entre el estómago y el intestino. La diferencia principal radica que en la manga gástrica vamos a trabajar solamente sobre el estómago. Lo que se realiza en la manga gástrica es disminuir la capacidad del estómago en un 85 a 90%, haciendo que el estómago quede aproximadamente de 120 mililitros. El resto del estómago que separamos del estómago nativo se va a extraer del cuerpo, y la forma en la cual queda el nuevo estómago es justamente como si fuera de una manga, de un saco, una bata o una banana, es algo delgadito. En el bypass gástrico lo que vamos a hacer es modificar tanto el estómago como los intestinos. Dejamos un estómago un poco más pequeño, es de 50 mililitros, y vamos a desviar del paso de la comida
los primeros 100 a 150 centímetros del intestino delgado para que cuando el paciente coma pase a este estómago chiquito y de ahí directamente a la parte media del intestino delgado. Esto va a generar a grandes rasgos que pues evidentemente va a comer un poco menos, porque ¿cuánto nos puede caber en 50 mililitros, que es el tamaño aproximado de un caballito de tequila? Y de ahí, al no pasar por la primera porción del intestino, no se va a absorber mucha grasa, que es el sitio principal de absorción de grasa, la primera porción del intestino. Y en el mini gastric bypass, a pesar de que se llame mini gastric bypass, la única razón por la cual es mini es porque el intestino solamente se pega hacia el estómago. En el bypass tradicional pegamos intestino y estómago y más abajo pegamos intestino con intestino. Y en el bypass gástrico de una sola anastomosis solamente hacemos una sola unión, haciendo que lo mini sea para el cirujano, porque a la hora de realizar la cirugía es un poco menos laboriosa que el bypass gástrico en Y de Roux. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Y tradicionalmente, ¿cómo se hace en la cirugía bariátrica? Claro, la cirugía se realiza, usualmente los pacientes ingresan un día por la mañana, previamente a haber sido valorados por todo el equipo interdisciplinario. Es una cosa súper importante. Un paciente llega a la consulta, se valora, dependiendo su historial médico, tipo de cirugías, el exceso de peso, la edad, etcétera, se opta por saber qué tipo de procedimiento es el mejor para cada paciente. Existen algunos pacientes que no tienen contraindicación para ninguno de los múltiples procedimientos que existen. Y entonces se platica con los pacientes las ventajas y desventajas de cada uno de los procedimientos y en conjunto podemos decidir cuál es mejor. Van con la nutrióloga, con la psicóloga, se pretende que pierdan de peso de manera preoperatoria y el día de la cirugía llegan muy temprano, los operamos, hace de manga gástrica, bypass gástrico, es de mínimamente invasivo, es una cirugía laparoscópica. A las 4 horas después de operados, los pacientes los ponemos a caminar y a las 6 horas a 7 horas los ponemos a tomar sus primeros alimentos, los cuales van a ser líquidos. Y es la misma dieta con la cual se van a ir a casa después de su cirugía. La nutrióloga se va a encargar de hacer esta progresión de líquidos claros, líquidos generales, papillas, picados finos, etcétera, para más o menos alrededor de la 8ª, 10ª semana el paciente esté comiendo lo mismo que comía previamente a su cirugía, en cuanto a texturas, ya sea carne masticada, pollo, pescado, tortillas, totopos, porque en cuanto a porciones, son porciones súper pequeñitas, pero más o menos es la manera en la cual realizamos la cirugía bariátrica. Excelente, muchísimas gracias. ¿Se puede realizar este tipo de cirugía en cualquier persona? Evidentemente son pocas las contraindicaciones que existen para la cirugía bariátrica, pero un paciente se vuelve candidato siempre y cuando tenga más de 16 años y menos de 65 años. Es la edad en la cual tenemos permitido por la norma oficial mexicana realizar una intervención bariátrica. Sin embargo, existen estudios científicos en los cuales si un paciente tiene 68, 70 años y uno ve que el hecho de bajar de peso va a ayudar en las articulaciones, va a mejorar la calidad de vida, se puede extender un poco más esta edad. Y evidentemente el paciente tiene que tener cierto grado de obesidad, sea obesidad grado 1, sea obesidad grado 2 o sea obesidad grado 3. Cuando es grado 1, como comentamos al inicio, tiene que tener alguna enfermedad asociada a la obesidad y este tipo de enfermedades son de difícil control, aunque tengan varios medicamentos. Cuando tenemos obesidad grado 2, siempre y cuando esté acompañada de alguna otra enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, hígado graso, apnea obstructiva del sueño, artritis en las rodillas, los tobillos, etc. Existen múltiples enfermedades que se asocian al sobrepeso, incluso algunos tipos de cáncer. Y un paciente que tenga obesidad grado 3 es directamente candidato a una cirugía bariátrica. Excelente. Entonces, bueno, partimos del grado 3. ¿Es riesgoso este tipo de cirugía? ¿Este tipo de procedimiento tiene algún tipo de riesgo? Como cualquier procedimiento, existen riesgos. Poner una vacuna, dar un paracetamol, tiene cierto grado de riesgo, pero esta cirugía es sumamente segura. Y la razón que se asegura no es porque lo digamos nosotros, los cirujanos bariatras certificados, sino porque existen artículos científicos que comparan esta cirugía con cirugías de apéndice, cirugías de vesícula, de recambios de rodillas, y a la hora de compararlas para ver
el grado de complicación de todas las cirugías o la mortalidad que tienen, esta cirugía tiene mucho menor grado de morbimortalidad. Y esto quiere decir que un paciente que se somete a este tipo de procedimientos tiene muchas probabilidades de mejorar su calidad de vida. Incluso un paciente que se opera de esto, comparado que si no se hubiera operado, va a vivir aproximadamente de 8 a 10 años más de vida y de mejor calidad. Poniendo esto en una balanza, evidentemente es una excelente opción. Y el hecho de que sea tan segura es principalmente porque tratamos de decirle a los pacientes que busquen cirujanos bariatras certificados. Tratamos de decirles que operen en hospitales certificados, que ocupen material certificado, que los equipos que los van a evaluar tengan nutrióloga, psicóloga de manera especializada y certificada para pacientes que van a ser sometidos. Un paciente que vamos a operar tiene que ir antes al cardiólogo, al neumólogo, dependiendo las comorbilidades que vaya teniendo, para que el día de su cirugía sea el mejor momento y que sea lo más seguro posible. Ok, ahorita mencionaba un tema muy importante y que, bueno, es algo que usted y yo siempre hemos discutido acá en el hospital. Y esto creo que es muy importante de resaltar. ¿Por qué elegir, por qué es importante elegir a un médico certificado? ¿Cómo es usted? Muchas gracias. Eso es fundamental al elegir cualquier tipo de procedimiento. La certificación de un médico, de un cirujano bariatra, es una evaluación que hace un organismo externo en la cual ven tus habilidades tanto teóricas como prácticas, ven dónde operas, ven qué equipo interdisciplinario tienes, cómo operas, además de ser un permiso legal. Según la norma oficial mexicana de la obesidad y su tratamiento, indica que la cirugía bariátrica solamente puede ser realizada por cirujanos bariatras que tuvieron un curso formal de un año, el cual existen aproximadamente 13 sedes a nivel nacional y es una subespecialidad de un año. Y además tiene que estar certificado. El certificado lo da el Comité Normativo de Especialidades Médicas. Existe una página en internet que es cmor.org, en la cual ingresan, le ponen los nombres del cirujano con el cual fueron a evaluarse o quieren operarse, y ahí les despliega de qué están certificados. Un cirujano bariatra debe estar certificado tanto en cirugía general como en cirugía bariátrica. No es que el certificado te haga mejor que otras personas para operar, no es eso. Simplemente les da seguridad. Ese paciente tiene la confianza de que el doctor va a usar todo lo necesario para que sea lo más seguro. Operar en hospitales, tener equipo interdisciplinario, usar material de calidad, hacer endoscopía al finalizar el procedimiento para corroborar que no haya sangrados internos, que no haya fugas, y todo esto va a disminuir la probabilidad de poder tener alguna complicación. Entonces, a grandes rasgos, lo que tiene que ver la certificación es justamente en la seguridad del paciente. Muy importante siempre observar esto. Última pregunta, ¿por qué realizar la cirugía en Star Médica? Bueno, en lo particular, yo opero a todos mis pacientes aquí en Star Médica. Primero que nada, muchas gracias, porque así me siento, porque es mi casa, pero más que nada por la seguridad que le brindan a mis pacientes. Siempre les digo a todos ellos, yo toco madera, que vaya a necesitarse algo, pero cuando están las condiciones controladas, uno lo hace hasta más confiado, más tranquilo, más seguro, porque sabe que estás en un medio que está todo lo que se pueda necesitar. Y entonces el paciente tiene la seguridad de que así es. Y es por eso que decidimos operar en hospitales certificados. Y en el caso de Aguascalientes, Star Médica es el mejor hospital que hay en el estado en cuanto a seguridad, infraestructura, los quirófanos tienen tecnología inteligente y esto nos da evidentemente más confianza en operar a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Sin duda este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando en este Star Medica Talks. Precisamente por ello, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que pues, la gente nos está, digamos, ahorita vía redes sociales mandando. La primera es de Guadalupe Alcajica Olvera. Nos dicen, buenas noches, tengo hipotiroidismo, peso 90 kilogramos. ¿Podría someterme a un procedimiento de este tipo? Hola Guadalupe, muy buenas noches.
Eh, el peso que tienes es de 90 kilogramos. Sin embargo, necesitamos saber cuál es tu estatura para poder realizar el índice de masa corporal. Pero seguramente si mides menos de unos 60, vas a tener algún tipo de obesidad. El hecho de tener hipotiroidismo no contraindica para nada el poderte realizar un procedimiento bariátrico. Incluso los pacientes que tienen hipotiroidismo y dependen de tomar levotiroxina, a la larga y al perder peso a base de grasa, terminan ocupando menos dosis del medicamento para controlar la tiroides. Y esto se debe a que la hormona tiroidea tiene una gran afinidad para pegarse a la grasita. Y entonces cuando tenemos un exceso de grasa, ocupamos más dosis para controlar la tiroides, ¿sí? Y entonces el hecho de disminuir de peso a base de grasa va a hacer que haya más medicamento libre circulando y esto va a generar que puedas tomar menos dosis y tener un resultado igual de bueno en tu control de la tiroides. Excelente, doctor. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. Nos dicen, tengo resistencia a la insulina. ¿Es recomendable realizar esta cirugía? De Paloma Van, la pregunta. Hola Paloma, muy buenas noches. Justamente la resistencia a la insulina es un preámbulo a ser diabético. Esto pasa porque el cuerpo tiene que producir una cantidad en exceso de insulina, que es la sustancia que controla la glucosa. Cuando la glucosa se quiere empezar a elevar de sus rangos normales, el cuerpo de manera habitual crea una respuesta produciendo más insulina para volver a disminuirla. Cuando la glucosa está en los niveles superiores, además de tener la insulina ya elevada, se habla de resistencia a la insulina. Y esta mejora sumamente después de un procedimiento bariátrico. La mayoría de los pacientes que tienen resistencia a la insulina y son dependientes de metformina para mejorar esta condición, después de operados, en general se remite la misma. Esto quiere decir que dejan de tomar medicamentos y existe una fórmula que se llama HOMA-IR, que es el índice de resistencia a la insulina, el cual si es mayor a 2, es muy probable que tengas resistencia a la insulina. Y en los pacientes que operamos, cuando les hacemos estudios a los 6, 12 meses y en adelante, el HOMA-IR muchas veces, en lugar de estar en 10, 12, 14, se regresa a menos de 2. Entonces, por supuesto que es recomendable siempre y cuando tengas algún tipo de obesidad asociado a tu resistencia a la insulina. Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta de Angie García. ¿Cómo saber si alguien es candidato para la cirugía o no? Hola Angie, buenas noches. Ya lo comentamos en la plática, pero nuevamente lo volvemos a comentar con mucho gusto. Un paciente o una persona es candidata a una cirugía bariátrica, una cirugía metabólica, cuando tenemos algún grado de obesidad más enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, hígado graso, apnea obstructiva del sueño, enfermedades articulares, entre otras. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Enrique. Y pasamos a una pregunta de Frida MSM. De estas cirugías, ¿cuál es la menos riesgosa de las que mencionábamos? Quiero pensar que se refiere al mini bypass gástrico, al bypass gástrico y a la manga gástrica. Hola Frida, muy buenas noches. Muchas gracias por tu pregunta. En realidad, todas son de bajo riesgo, ¿sí? Y esto se logra haciendo las cosas como lo estamos platicando. Bien protocolizados los pacientes, que llevaron un protocolo previo a su cirugía, hacerlo en un hospital. El hecho de hacer la endoscopía después de la cirugía, aún con el paciente cuando está bajo su anestesia general, para revisar que por dentro no haya sangrados, que las nuevas uniones o el nuevo estómago esté de buen tamaño, que las grapitas estén derechitas y los inflamos por dentro y como una llantita por afuera les echamos agüita. Si hubiera algún agujerito, burbujaría de inmediato. Ahí mismo nos damos cuenta y lo reparamos en ese instante. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la manga gástrica, al ser una cirugía en la cual solamente se trabaja un solo órgano, que es el estómago, y no el estómago y el intestino, tiende a tener menos riesgos que el bypass gástrico o el bypass gástrico de una sola anastomosis. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de Luis Uribe. ¿Hay una edad máxima para este tipo de cirugías? Hola Luis, muy buenas tardes.
Según la norma oficial mexicana del tratamiento quirúrgico de la obesidad, la edad máxima para realizar la cirugía son los 65 años. Sin embargo, si un paciente o una persona que tiene obesidad toma múltiples medicamentos para corregir patologías, enfermedades del corazón, hipertensión, diabetes, tiene problemas articulares que requieren un recambio de cadera, un recambio de rodilla, y el ortopedista les dice, ¿sabes qué? Mientras no me bajes de peso, no te puedo poner una prótesis porque se va a aflojar, no va a quedar bien. Pues en eso ponemos una balanza, y aunque el paciente tenga más de 65 años, si creemos que el beneficio va a superar los riesgos de la edad avanzada, sin duda lo podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. De Bautista Salud, ¿cuál es el tipo de anestesia para el balón intragástrico? Hola Bautista, buenas noches. Claro que sí, mira, el balón intragástrico es una terapia endoscópica, lo cual quiere decir que no necesita cirugía. Consiste a grandes rasgos, para las demás personas que nos estén escuchando y a lo mejor no sepan de qué se estaba hablando, en introducir un globo desinflado a través de la boca hasta llegar al estómago, y ahí adentro inflarlo aproximadamente a 450 o 500 mililitros. Y esto va a generar que el paciente tenga una saciedad porque se está ocupando parte del estómago, aproximadamente un cuarto de la capacidad gástrica, y además va a hacer que se haga un retardo en el vaciamiento gástrico. Este tipo de terapias, para colocarlas, se necesita una sedación. Esto quiere decir que el paciente llega a la clínica, al hospital, le ponen su suerito, y por ahí el anestesiólogo va a generar que el paciente se quede dormidito, pero no es una anestesia general. El paciente va a estar respirando siempre por él mismo, lo vamos a apoyar a lo mejor con unas puntitas para que tenga un aporte de oxígeno adecuado, y lo que consiste es simplemente en que el paciente no note el paso del endoscopio a través de la garganta, que no sienta ninguna molestia y que no se acuerde del procedimiento. Este tipo de sedaciones duran aproximadamente 10, 15, 20 minutos, y después de la colocación el paciente se despierta casi de inmediato. Lo mandamos a recuperación una media hora, 40 minutos, para que pase el efecto residual de la anestesia, para que no se sienta como mareadito, y a partir de ahí se puede egresar a su casa. Excelente. Pregunta de Onconutrición Castro. ¿En Star Médica de Aguascalientes o en San Luis Potosí hay nutriólogas especialistas en nutrición bariátrica? Hola, muy buenas noches a Onconutrición Castro. Por supuesto, en Aguascalientes, en San Luis Potosí no lo sé, pero vamos a investigarlo, y en mis redes sociales y en las de aquí Star Médica lo publicaremos, pero debe de haber nutriólogas bariatras porque también existen colegas cirujanos bariatras certificados en San Luis Potosí. Y aquí en Aguascalientes, por supuesto, está la nutrióloga Guadalupe Salinas Cornejo, es hasta mi entender la única nutrióloga bariatra del estado, y es con la que trabajamos justamente nosotros. Igual, con todo gusto, si quieres mandarnos un mensajito por aquí con tus teléfonos, tus datos, para mandarte su contacto, y si tienes pacientes para referir, con gusto lo haremos. Muchas gracias, doctor. Pregunta Rosario RY. ¿Una persona con obesidad, hipotiroidismo y diabetes es candidata a una cirugía de bypass? Rosario, muy buenas noches. Es un excelente candidato, creo yo, porque le va a mejorar la obesidad. Es muy probable que ese paciente con diabetes deje de tomar medicamentos o se deje de poner insulina, o si está muy mal controlada, es de una edad avanzada, tiene múltiples fármacos, seguramente disminuiremos las dosis de la mayoría para que la glucosa se controle, ¿sí? Y como comentamos previamente, el hipotiroidismo también mejora. Ese no remite porque la manera en la cual la tiroides se enferma no es directamente asociada a la obesidad, no como la diabetes, que sí tiene directamente su relación con la obesidad. Es un paciente con diabetes y obesidad, se le quita la diabetes o se le remite, porque el término médico es remisión parcial o completa, y aparte baja de peso. Excelente, muchas gracias, doctor. Pasamos a una pregunta de Marc Cárdenas. ¿Qué tanto cambiaría mi metabolismo al realizarme una cirugía bariátrica? Es una pregunta muy interesante. Marc, la mayoría de los pacientes, existen estudios científicos en los cuales aumenta el metabolismo. Sin embargo, al inicio, en las fases iniciales de operados, cuando empieza una pérdida de peso importante, en general el metabolismo basal tendemos a disminuirlo, ¿sí? Esto ocurre por
un poco de inactividad, porque la dieta es meramente líquidos y proteína, y también el hecho de que al principio pierdan cierto grado de masa muscular nos hace que el metabolismo disminuya. Sin embargo, entre el mes y los 2 meses, el músculo y el metabolismo comienzan nuevamente a subir. Entonces, al final de cuentas, el paciente puede mantener el mismo metabolismo o mejorarlo que previo a la cirugía. Excelente, amable. Pregunta Andrés Díaz Valle, ¿en qué momento puedo contar con una cirugía de bypass gástrico? Hola Andrés, no sé si entiendo muy bien la pregunta. A lo mejor a lo que te refieres es a partir de cuándo, a partir de los 16 años. Lo que hacemos de manera personal en nuestro grupo bariátrico es hacer una valoración inicial en la cual se ve su historial médico, sus alergias, sus cirugías, su edad, si toman o no medicamentos, si tienen reflujo, agruras o no. Y a partir de ahí se comienza el protocolo de estudio. Aproximadamente lo que nos tardamos en preparar a un paciente entre que lo vemos en consulta la primera vez y lo estamos operando es de 6 a 8 semanas. Estas 6 semanas u 8 nos ayudan a hacer los estudios, saber cuál es el estado de salud de ese paciente, es valorado por la nutrióloga, es valorado por la psicóloga. Si necesitamos algún especialista extra, se manda, sea neumólogo, sea endocrinólogo. Les hacemos a todos los pacientes una endoscopía previa a su cirugía. Si nuestra finalidad va a ser operar el estómago, necesitamos corroborar que ese estómago esté sano antes de quererlo operar. Y todos los pacientes, una semanita o unos días antes de su cirugía, ya que tienen su protocolo completo, van al cardiólogo. Nuestra cardióloga es la doctora Yadiralia Torres, y con esto nos evalúa a ustedes junto con sus estudios y nos dice el riesgo que tienen. Y evidentemente la mayoría de los pacientes tienen un riesgo bajo para someterse a la cirugía, y esto nos hace que mejore mucho o la probabilidad de éxito después de cirugía sea bastante alta. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de Mafer Núñez. Después de la operación, es muy buena. ¿Qué cuidados se deben hacer? ¿Y debería ir con un nutriólogo para mantener el peso? Así es, Rodrigo, es una excelente pregunta. Y qué bueno que tocó este tema, Mafer, porque justo hay muchas personas que podemos llegar a pensar o que pueden llegar a pensar que la cirugía es una solución como una varita mágica. Dicen, me opero y no hay nada más que hacer. Y eso es totalmente falso. Un paciente que se opera, la condición que hace que esto sea el mejor tratamiento que existe para la obesidad es porque es lo que más cambia la palabrita mágica, el cambio de hábitos, de conductas, de comportamientos. ¿Sí? La cirugía bariátrica tiene una eficacia para bajar de peso de 2 años, y en estos 2 años tenemos que ir sí o sí al nutriólogo, al psicólogo, con el médico y con todos los demás especialistas para fomentar ese cambio de hábitos, para que cuando lleguen los 2 años de operados y el paciente sienta que ya come un poco más, él mismo diga, híjole, ya no tomo pastillas, me siento súper bien, me encanta cómo me veo. Y eso va a generar que ese paciente le guste seguir haciendo ejercicio, comer en porciones, no hacer ayunos prolongados, dormir suficiente, y que cambie todo lo que una vez pasó que hizo que subiera de peso. Entonces, siempre todos los pacientes, yo les digo, nos vamos a ver hasta que uno de los dos se vaya de aquí, ¿no? El tratamiento es de por vida, porque es una enfermedad crónica que tenemos que irla controlando. Excelente duda, Mafer. Excelente, muy bien. Pasamos a la siguiente, de Carolina Vaz. ¿Qué es la obesidad mórbida y cómo afecta a tu vida? Hola Carolina, buenas noches. La obesidad mórbida se define por el índice de masa corporal. Cuando un paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 40 kilogramos por metro cuadrado, recordemos que es el peso en kilogramos entre la estatura en metros, y si esa cifra sale mayor a 40, se habla de obesidad clase 3 u obesidad mórbida, que es el otro nombre que recibe. Perfecto, pasamos a una pregunta de Maximiana Zamudio. Buenas noches, ¿tiene algo que ver la tiroides con no bajar de peso? Hola Maximiana, buenas noches. Fíjate que usualmente tenemos la mala costumbre de siempre echarle la culpa a la tiroides. Y realmente para que la tiroides sea la que propicie que no bajemos de peso, es rarísimo. A lo mejor una de cada 50,000 personas tendrá problemas con la tiroides y que esto le esté afectando su peso.
pero la mayoría de los pacientes no bajamos de peso o no mantenemos el peso porque no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. No nada más consiste en, ok, voy al nutriólogo, hago dieta, hago ejercicio, porque la misma obesidad tiene mecanismos para no seguir bajando de peso. El mismo cuerpo tiene mecanismos. En el momento que ve que está bajando de peso, el cuerpo hace lo posible por no perder tanta grasa. Y uno dirá, bueno, pues ¿por qué pasa eso si el mismo cuerpo sabe que la grasa es mala? Y la razón es que la grasa es un almacén de energía. Y entonces, pues muchas veces no queremos quedarnos sin ese ahorro energético. Y es por eso que necesitamos de múltiples terapias interdisciplinarias para lograr el mejor de los éxitos para bajar de peso. Excelente. Nos vamos a una pregunta de Silverio Felipe Gómez. ¿Qué estudios necesito para saber cómo me encuentro en peso y salud? Hola Silverio, buenas noches. Mira, generalmente les pedimos biometría hemática, que nos habla si tienen anemia, no tienen anemia, cómo están las células de inflamación en su cuerpo. Les pedimos la glucosa siempre en relación con la insulina, porque muchas veces si nada más vemos la glucosa es lo que más tarda en elevarse, a pesar de que ya tengamos resistencia a la insulina. Pedimos perfil de tiroides, niveles de vitaminas, vitamina B12, ferritina, hierro, ácido fólico, vitamina D, en la forma, digo, va a sonar muy médico, pero es la forma 25 hidroxivitamina D, que es la que se ocupa para estos casos, que en general todos los pacientes o la mayoría tienen deficiencias de la misma. El protocolo involucra también pedir niveles de zinc, de cobre, pruebas de funcionamiento del hígado, colesterol, triglicéridos. O sea, es un panel bastante grande el que le pedimos a nuestros pacientes y siempre cuando llegan a la primera consulta les digo, no creas que son estudios preoperatorios, son para saber tu estado de salud. Pero muchas veces, si no pedimos estos estudios de esta manera tan extensiva, no salen los resultados como lo estamos esperando. En muchas ocasiones nos llega a pasar que los pacientes llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mis estudios hace 2 meses y todo está normal. Y una vez que se los complementamos, es muy difícil que un paciente que tenga obesidad no tenga alguna enfermedad asociada a la misma. Simplemente hay que saberla buscar desde los inicios de las mismas. Perfecto. A ver, Andrea N. pregunta, ¿cuándo podré volver a trabajar tras la operación de cirugía bariátrica? Andrea, muy buenas noches. Una excelente duda de la misma manera. Usualmente operamos a los pacientes un día por la mañana y al día siguiente se van tempranito a su casita. Y a todos los pacientes les pido que la primera semana se mantengan en casa, ¿sí? No porque así lo tengan que hacer, no porque es una contraindicación salir, pero sí para que se sientan mucho más cómodos, que si se cansan tantito, pues se sienten un ratito, pero evidentemente el paciente posoperado tiene que estar caminando mucho, subiendo y bajando escaleras, haciendo como si no estuviera operado. Simplemente les pido que no carguen objetos pesados los primeros 4 o 5 semanas. Y usualmente para regresar a laborar es después de la primera semana. Sin problema pasan los primeros 5 o 7 días y nos podemos reincorporar a hacer prácticamente la mayoría de nuestras actividades físicas. Perfecto. Pasamos a la última pregunta que ha mandado la gente aquí en redes sociales. Pregunta Alejandro Herrera, ¿cuánto peso pierdes con la cirugía? También muy buena pregunta. Exacto, Rodrigo. Alejandro, muy buenas noches. Fíjate que es difícil saber la cantidad exacta de peso que se va a perder. Y la razón es que si tengo una persona que tiene un peso de 180 kilos y alguien que tiene 140 kilos, es muy diferente que el de 180 regrese a 80 y que el de 140 regrese a 80. Entonces, como tal, en kilogramos no se puede saber. Lo que dicen los artículos científicos es que el poder para perder peso de la cirugía es la pérdida del 80% del exceso de peso a los 18 meses, que es una cantidad variable entre paciente y paciente, pero en general es lo que nos dicta la regla, el 80% del exceso de peso. En promedio, la mayoría de los pacientes que operamos están entre los 130 y 150 kilogramos y esos pacientes pierden aproximadamente de 40 a 60 kilogramos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahora sí vamos a pasar a conocer los 3 ganadores de nuestros giveaways de esta plática. El día de hoy nuestros participantes son quienes nos compartieron las preguntas durante los primeros 15 minutos de este en vivo. El primer ganador se va a llevar una química sanguínea de 12 elementos.
Mucha suerte, vamos a pasar una especie de ruleta y que corra la ruleta. Excelente, Frida. NSE es la ganadora de esta química sanguínea. Frida, vamos a estar en comunicación contigo vía redes sociales para que te acerques al Star Médica más cercano y de tu preferencia. Ahora recuerden, segundo y tercer ganador van a tener consultas de valoración con el doctor Enrique Rentería Palomo. Y bueno, que corra. Angie García es la segunda ganadora. Ella va por la consulta de valoración con el doctor Enrique Rentería y vamos por la tercera. Paloma Van, también vamos a estar en comunicación contigo. Muchas felicidades a los 3 ganadores. Los estaremos contactando, como les mencionaba, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues prácticamente se nos está yendo este Star Medica Talks. Doctor Enrique, ¿algo más que quiera usted agregar? Nada más que felicitar a la organización de Star Médica y hacer conciencia en la población. La obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Es una enfermedad que nos produce muchas otras y que disminuye la supervivencia. Entonces, hay que aprenderla a tratar, buscar siempre un médico certificado que haga los procedimientos en lugares certificados. En este caso, en Aguascalientes, como nosotros, como en Star Médica, lo hacemos, principalmente por el bienestar de nuestros pacientes. De los pacientes o de las personas que ahorita ganaron el giveaway, si no son de Aguascalientes, con gusto por las redes sociales díganlo y podemos hacer la consulta de manera virtual. Excelente, hay que aprovechar la tecnología. Muchas gracias, doctor. Gracias por responder las dudas que tiene el público que fue disparando vía redes sociales. Muchas gracias también a quienes estuvieron con nosotros durante este en vivo. Este espacio es organizado para compartirles información de salud y aclarar todas sus dudas de la mano de nuestros médicos especialistas. No olviden compartir esta plática con sus seres queridos y manténganse al tanto de nuestras redes sociales para conocer cuáles serán los próximos Star Medica Talks. ¿Qué dinámicas vamos a tener? Siempre pensando en favor de tu salud. Hasta la próxima, soy Rodrigo Sandoval. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique. Y bueno, les agradecemos. Pasen buena noche.